hijos del diablo. We are no longer by nature the children of the devil. Ya no somos por naturaleza hijos del diablo, We are by nature sino que por naturaleza the children of God. somos hijos de Dios. Why? ¿Por qué? Because the Holy Spirit of promise Porque el Espíritu Santo de la promesa came into our spirit vino a nuestro espíritu and He brought the life of God y trajo la vida de Dios, and He shed abroad in our spirit the love of y God Él derramó en nuestros corazones el amor de Dios, and He imparted God's righteousness y Él impartió su justicia and He sanctified us. y nos santificó. That means He set us apart holy to God. Eso significa que nos separó para ser santos para Dios. Those are not things that are going to happen. Esas no son cosas que van a suceder después. Those are things that already happened. Esas son cosas que ya sucedieron. You will never be more holy than you are right now. No vas a llegar a ser más santo de lo que ya eres ahora. You understand that? ¿Entiendes? Because His Spirit came. Porque su espíritu vino. And when His Spirit came, Y cuando vino su espíritu, He qualified us Él te calificó as holy. como santo. Now listen, Ahora escuchen. I can learn to walk in that holiness. Puedo aprender a caminar en esa santidad. I can learn how to walk in that righteousness more. Puedo aprender a caminar en esa justicia más. But the degree of holiness or the degree of righteousness Pero el grado de santidad, el grado de justicia imparted to us que fue impartida a by the nosotros Holy Spirit por el Espíritu Santo is the measure es la medida that our Father existed. que nuestro Padre tiene y en la que Él Because existe. there is only one measure Porque solo hay una medida that could qualify us que podría calificarnos to have His presence in us. para tener su presencia en nosotros. And it's His measure. Y esa es su It's medida. His standard. Do you Son understand sus that? estándares, ¿me You entiendes? understand that? There's only one standard of holiness that could qualify us to come before a holy God. Solo hay un estándar que podría calificarnos para pararnos delante de un Dios santo. And it's His. Y es el estándar de Él. And when the Holy Spirit of promise came into our lives, Y cuando el Espíritu Santo de su promesa vino sobre nuestras He vidas, qualified us Él nos in calificó God's holiness, en la santidad de Dios, in God's righteousness, en la justicia de Dios. as sanctified and set apart for Y Him. somos santificados y separados para Él. To such a degree, A tal punto it satisfies the holy, just God. que satisface a un Dios santo y justo. There's a word, I don't know if the Spanish Bible has it, but the English Bible has it, and it's a word we just don't use. Hay una palabra en inglés, no sé si la usan mucho en el idioma español, pero nosotros tampoco la usamos mucho. It's a word in the Old English that says propitiation. Es una palabra en el inglés antiguo, la propiciación. Okay, have you ever seen that in your Bible? ¿Alguna vez han Propitiation. visto esa palabra en sus Biblias? I mean, Propiciación. we just don't use that word. Pero muchas veces simplemente no usamos esa palabra. I don't go around every day and say, have you propitiated what you need to do today? Yo no voy por ahí preguntándole a la gente, ¿ya has propicionado lo que tenías que hacer hoy? But it's a powerful word Pero es una palabra poderosa, because it talks about what God did in Jesus Christ porque habla de lo que Dios hizo en Jesucristo that qualifies us to be the containers of a holy God. y lo que nos calificó para ser los contenedores de un Dios santo. That word propitiation means Esa palabra propiciación significa to appease the wrath of God, or to satisfy. To satisfy the wrath of God. significa satisfacer la ira de Dios. We were enemies Éramos enemigos with God. con Dios And God's anger was kindled against sin. y la ira de Dios estaba contra el pecado. He is a holy God. Él es un Dios santo. You understand that? He is loving. ¿Me entienden? Dios es santo. But because He's loving and He's holy, He must be just. Y porque Él es un Dios de amor y es santo, debe ser un Dios de justicia, un justo. And propitiation means that there was a sacrifice that
of God. Y la propiciación significa que existía un sacrificio que iba a satisfacer la ira de It Dios. says Jesus became our propitiation. Entonces Jesús se convirtió en nuestra propiciación. And he satisfied the wrath of God Y de esa manera Él pudo satisfacer la ira de Dios and earned God's favor. y ganar el favor de Dios. Now that's important. Eso es importante. Because there's not a single thing that you and I can do in ourselves that could ever earn the favor of God. Es importante porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ganarnos el favor de Dios. You could pray 24 hours a day, every day of your life, and you will never earn the favor of God. Tú podrías orar 24 horas al día, todos los días de tu vida, y aún así no podrías ganarte el favor de Dios. Because the favor of God cannot be earned. Porque el favor de Dios no se puede obtener o ganar. It is received Es recibido by grace por gracia, because of the work of Jesus Christ. por causa de la obra de Jesucristo. So when we receive the Holy Spirit of promise and we're born again, Entonces cuando recibimos el Espíritu Santo de la promesa y nacemos de nuevo, His presence in our life su presencia en nuestras vidas is the declaration of heaven es la declaración del cielo, that the wrath of God has been satisfied, que la ira de Dios ha sido satisfecha. and we are now the objects of God's favor. Y ahora somos objetos del favor de Dios. That's what it means every time we hear Abba Father. Eso es lo que significa cada vez que escuchamos Abba Padre, From the depths of our inner man, de lo más profundo de nuestro ser. it is a declaration to us Es una declaración a nosotros that God is not angry anymore, que Dios ya no está molesto and we are the objects of His favor. y somos objetos de su favor. So, I want to find a way of saying this. That what God did in Christ De tal manera que lo que Dios hizo en Cristo and what the Holy Spirit has done in us, in our spirits, y lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, en nuestros has espíritus, so positioned us nos puso en tal posición, in such a miraculous, en una posición milagrosa, amazing work of God, la asombrosa obra de Dios, that there is nothing que no hay absolutamente nada separating us from the Father. que nos pueda separar del Padre. Nothing, no distance. Nada, no hay distancia entre Él y nosotros. The only thing that hinders us in that intimacy La única cosa que nos impide tener esa intimidad con Él is our lack of knowledge es nuestra falta de conocimiento, and our lack of revelation y in the Word nuestra of God. falta de revelación en la palabra de Dios. God demonstrated Dios lo demostró, this relationship that He is not just near me, He is in me. que esta relación no se trata solamente de que Él esté cerca de mí, sino Él está en mí. When He took the veil of the temple and He tore it, Cuando Él tomó el velo del templo y lo rompió, indicating that the way to the Holy of Holies is now open unto us. indicando que el lugar santísimo ahora está abierto hacia nosotros. What does it mean to be born of the Spirit? ¿Qué significa nacer del Espíritu? You and I Tú y yo, are now the Holy of Holies. ahora tú y yo somos el lugar And santísimo. a righteous, holy God Para un Dios justo y santo, has qualified us by the blood of Jesus. nos ha calificado por la sangre de Jesús. And He sees us through the Son Y Él nos ve a través del Hijo. and says, the standard of my throne is now the standard of righteousness in my people, and I can live in them. Y Él dice, el estándar de mi corona, el estándar de mi justicia está ahora puesto en mis hijos y yo puedo vivir en ellos. So that's what it means to be born of the Spirit of God. Eso es lo que significa ser nacido del Espíritu de Dios. And the first assignment of the Holy Spirit in our lives Y la primera tarea del Espíritu Santo en nuestras vidas is revealing that truth to us and helping us to live
our lives in that reality. Es revelarnos esa verdad y ayudarnos a caminar en esa realidad. That's what I mean when I say learning to live from the inside out. Eso es lo que quiero decir cuando yo digo que debemos vivir desde nuestro interior hacia afuera. Because this new creation, Porque esta nueva creación it's perfect. es perfecta. You can't add to it, Tú no puedes añadirle nada, and you can't take away from it. tampoco puedes quitarle nada. You look like Jesus on the inside. Dentro de ti eres tal como Jesús. That's what it means to be in Him. Eso significa estar en Él. You look like Jesus on the inside. Tú eres como Jesús en tu interior. You know, I tell people, if we could see the way Satan sees Y in yo, the realm of the Spirit, yo a veces le digo a la gente, si pudiéramos ver a la gente como Satanás ve en el he ámbito knows what espiritual, Jesus looks like. él sabe cómo se ve Jesús. And if we could see Si pudiéramos ver in the realm of the Spirit like Satan sees, en el ámbito espiritual la manera como ve he Satanás, sees Christ in you. él ve a Cristo en ti. Anybody know that scripture? ¿Conocen ese versículo? Who's in you? ¿Quién está en ti? Christ Cristo in you, en ti, the hope of glory. la esperanza de How gloria. about this one? We have this treasure ¿Y qué de este otro versículo? Tenemos este tesoro in an earthen vessel. en una vasija aquí en la tierra. So if we could see how he sees, Entonces, si pudiéramos ver como you know él ve, what the word Christian means? ¿sabes qué significa la palabra cristiano? Little Christ-like ones. Como pequeños Cristos, Little Christ-like ones. como pequeños Cristos. Why? Because we've been born of his spirit. ¿Por qué? Porque hemos sido nacidos de su espíritu And we have the DNA of God on the inside of y us. tenemos el ADN de Dios dentro de nosotros. And the only way Satan knows Y la única manera como Satanás sabe whether he's dealing with Christ es que si está tratando con Cristo or a little Christian, o un pequeño Cristo, a Christian un cristiano, is right here. es aquí, Right here. aquí. Because Jesus never speaks fear. Porque Jesús nunca habla temor, He never speaks unbelief. Jesús nunca habla incredulidad. His word tells me there's a two-edged sword that comes out of his mouth. Su palabra dice que es una espada de doble filo que sale de su Right? boca. He always speaks the word. Él siempre habla la palabra. And the only way the devil knows who he's dealing with Y la única manera como el enemigo sabe con quién está lidiando is when we start speaking doubt and unbelief and worry and anxiety. es cuando empezamos a hablar temor, incredulidad, ansiedad, preocupación. And he knows that he can entangle us in our brains and get us to take a step back in fear. Then he knows, well, I'm not dealing with Jesus, I'm just dealing with one of his children. Y él sabe que entonces que no puede manipularnos porque estamos hablando de esa manera, entonces toma un paso atrás y dice, solo estoy tratando con un hijo de Dios, no con Cristo mismo. But when you and I stand in the power of the Spirit Pero cuando tú y yo nos paramos en el poder del Espíritu and we say what God y says decimos lo que Dios over the dice, symptoms in our body, en contra de esos over the síntomas en nuestro cuerpo circumstances in our o life, sobre las circunstancias when en we nuestras say what vidas, His Word cuando says, decimos lo que su heaven palabra and dice, earth el cielo stand se pone de to pie see that the Word of God will come to pass. para ver que la palabra de Dios se cumpla. Because en He nuestras vidas. always watches over His Word to perform it. Porque Él siempre toma cuidado de que su palabra se cumpla en nuestras vidas. And the Holy Spirit has come Y el Espíritu Santo ha venido to enforce the Word of God. para reforzar la obra de la palabra de Dios. And so we need to understand His work in our life as a believer. Entonces debemos entender cuál es su obra y su labor en nuestras vidas. His work in our life is to bring illumination to our mind and illumination to our heart. Y su obra es traer iluminación a nuestras mentes, a nuestros corazones. First, Primero, to who our God is. para saber quién es nuestro Dios. To see who our God is. Para ver quién es nuestro Dios. Not through religion, No a través de through religión, His Word. sino que a través de su palabra. Because we can only grow up spiritually Porque solo podemos crecer in espiritualmente proportion to our revelation of what God is like. en proporción a nuestra revelación de quién es Dios.
I hope you got that. Espero que hayan That escuchado is eso. probably the second most important thing I've told you. Probablemente esa es la segunda cosa más importante que les he dicho. As your revelation, you understand what revelation Cuando is? tu revelación, ¿me entienden cuando digo revelación? Revelation is when the Word of God is opened up to us and light comes. La revelación viene cuando abrimos la palabra de Dios y viene iluminación a nosotros. Illumination comes. Iluminación. And the more illumination comes to our heart of who our God Y is, mientras tenemos más iluminación en nuestros corazones de quién es nuestro Dios, His character, su carácter, His nature, su naturaleza, His ways, sus formas, the more revelation comes and the more we see Him, the more we walk in that fellowship and light with who He really is. entonces mientras tenemos una revelación más profunda de quién es Él, caminaremos en esta vida con una más profunda revelación I'll también. give you an example. Les daré un ejemplo. There's a whole lot of people in the body of Christ that think God brings sickness to teach them something. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que cree que Dios les trae enfermedades para enseñarles algo. But that's inconsistent with the revelation of what God is like. Pero eso es inconsistente con la revelación de quién es Dios. The Bible tells me Jesus went everywhere doing good, healing all who were sick and oppressed of the devil. La Biblia dice que Jesús iba por todo lugar sanando a todos los enfermos y a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. So let's just reason this. Entonces hay que razonar esto. If God brought sickness to people to teach them something, why would Jesus be working against God and healing them? Si Dios es el que nos trae enfermedad para enseñarnos algo, entonces ¿por qué Jesús estaba sanando a todos, obrando en contra de su Padre Dios? Do you see the inconsistency in that thinking? Pueden ver la inconsistencia en esa manera de pensar. Because then Jesus would be working against the will of the Father if the Father was sending sickness to teach them something. Porque si fuera así, entonces Jesús estaría obrando en contra de la voluntad del Padre, porque el Padre quiere enseñarnos algo a través de la enfermedad, cuando Jesús estaba sanando a todos. Jesus said, okay, let me ask you this. How many of you would agree that sickness fits the category of stealing, killing, and destroying? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que la enfermedad cae en la categoría de que roba, mata y destruye la vida del creyente? Let me see hands. Quiero ver sus manos. Does ¿Quiénes están de acuerdo? sickness fit the category of stealing, killing, and destroying? La enfermedad cae en esa categoría de robar, matar y destruir. Yes. Sí. Yes. Okay? The Bible says in Acts chapter, well, no, it's not Acts. Jesus says. I think it's John 10. La Biblia dice en Juan 10, He says the thief comes dice que el ladrón viene to steal, para robar, to kill, para matar and destroy. y destruir. But I came Pero yo he that you venido might have para life que tengas vida and life more y abundantly. vida en abundancia. And so if God sent sickness to teach you something, then God's working with the devil. Entonces, si Dios está mandándote una enfermedad para enseñarte algo, entonces Dios está trabajando con el diablo. Because the devil is the one that comes to steal, to kill, and destroy. Porque es el diablo quien está viniendo a robarte, matarte y destruirte. So you see, according to our revelation of God is where we're going to grow up spiritually in our knowledge. Entonces puedes ver que conforme a la revelación que tenemos de la palabra de Dios, en esa medida también vamos a crecer en nuestro conocimiento. And we will never grow up anymore Y no vamos a crecer más spiritually mature espiritualmente maduros than our image of God. que nuestra imagen que tenemos de Dios. And so the primary work of the Spirit of God Entonces la obra primordial del Espíritu de is Dios to constantly be leading us in a bigger picture of a revelation of what God is like. es constantemente guiarte a una imagen mayor de quién es Dios en realidad. Every good Toda cosa buena and every perfect gift y todo regalo perfecto, don comes perfecto, down from above, proviene de lo alto, from the Father of light, del Padre de in luces, whom there is no variableness or shadow of turning. en quien no hay sombra ni variación. Sickness doesn't meet that standard. Y la enfermedad no tiene ese estándar. It is never good. La enfermedad no es algo bueno, Every good and perfect gift comes from my Father. porque todo regalo perfecto viene de mi Padre. Jesus came to destroy Y Jesús vino a destruir the works
of the devil. las obras del And diablo. so the work of the Spirit in the new birth Entonces la obra del Espíritu en el is nuevo to nacimiento constantly unveil to us more and more of what God is like. es constantemente revelarnos a nosotros más y más quién es nuestro Dios. Because our level of intimacy with God Porque nuestro nivel de intimidad con Dios is proportionate with our revelation of what He's like. es proporcionado a nuestro conocimiento de quién es Él. And then the next thing that He does in the new birth, Y lo siguiente que Él hace en el nuevo nacimiento, He wants to show you who you are Él in Christ. quiere mostrarte a ti quién eres tú en Cristo. We're in Christ. Estamos en Cristo. I might be standing right now on this platform in Tarma, but I'm also seated right now, positionally in Christ, at the right hand of the Father. Puedo estar aquí de pie con ustedes en Tarma, pero también estoy posicionada arriba en lugares celestiales con Cristo Jesús a la diestra del Padre. And so the work of the Spirit Entonces la obra del in Espíritu our life is to help us adjust our perspective from the throne room's point of view. en nuestras vidas es ayudarnos a tener una mejor perspectiva desde nuestro lugar allá en el trono con Dios. Because when God looks at us, Porque cuando Dios nos ve a nosotros, He sees us sitting in Christ. Él nos ve sentados en Cristo. And so the work of the Spirit Entonces la obra del is to Espíritu bring revelation, es traer revelación, bring understanding to traer us, entendimiento a nosotros, so that we walk our daily life para que vivamos y caminamos nuestra vida diaria from our position in Christ. desde nuestra posición en Cristo Jesús. And when we do Y that, cuando hacemos eso, we are walking in the Spirit. estamos caminando en el Espíritu. Because I'm not being controlled by this house. Porque no estoy controlado por esta casa, I'm not being controlled by my emotions and porque no feelings. estoy controlado por mis emociones o mis sentimientos, But I'm making my decisions from my position in Christ and walking out of the new creation. sino que voy a tomar decisiones desde mi posición en Cristo y desde la nueva And creación que soy. when I'm doing that, Y cuando hago eso, I'm walking in the Spirit. estoy caminando en el I'm Espíritu. under the influence and control of the Holy Spirit of God who dwells within me. Estoy bajo la influencia y el control del Espíritu Santo que habita dentro de mí. It's not like, woo! No se trata de We think to walk in the Spirit it has to be spectacular. a veces pensamos que caminar en el Espíritu tiene que ser algo espectacular. I guarantee it's supernatural, Yo les garantizo que es sobrenatural, but it doesn't have to be spectacular. pero no tiene que ser espectacular. To be under the influence of the Holy Spirit is supernatural. El estar bajo la influencia del Espíritu Santo